Estamos aquí en el matutino y vamos a darle la bienvenida al doctor Gustavo Echenique, quien es médico infectólogo y actual presidente del Colegio Médico de Jujuy. Vamos a hablar del Día Mundial del VIH-Sida, alerta por el aumento de casos en América Latina, y también vamos a hablar de que expone una realidad preocupante con respecto a esto. ¿Cómo le va, doctor? Juan Ignacio Anto lo saludan. Bienvenido al matutino. ¿Cómo estás? Muchas gracias por poder comunicar. La verdad que fue un día, o desde temprano, ¿no? Con toda esta actividad del Día Mundial de Prevención del VIH, la verdad que bastante preocupados en general por la situación actual, ¿no? ¿Cuál es la situación actual en la provincia y, bueno, en la Argentina, doctor? Mira, yo creo que en este sentido, siempre que damos entrevistas, me gusta dar todos los datos que tienen que ver con la situación primero mundial. Estamos hablando de una pandemia, chicos, esto no es una epidemia. Estamos hablando de una pandemia de VIH que comenzó en junio de 1981. ¿Sí? Vamos con el primer dato. Sí. Segundo dato, tenemos hasta el momento cerca de 90 millones, 95 millones de infectados desde ese momento hasta ahora. ¿Bien? Tercer dato, hasta ahora tenemos 44 millones de fallecidos por complicaciones devenidas de la infección por VIH. No son números menores. Hoy la situación a nivel mundial, tenemos un promedio de 650.000 muertes por año en el mundo por causas de complicaciones por VIH. Es muchísimo. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Aproximadamente 2.8 millones de infectados. Vamos cerrando un poquito más los datos. Vamos a Argentina. Aproximadamente 140.000 personas en este momento conviven con el virus VIH, de los cuales un 14 o 15% desconocen su situación de positivos. Sí. ¿Esto por qué es importante? Porque el VIH es un virus que no produce cuadros agudos en forma inmediata en cuanto uno se infectó. El VIH es un virus que una vez que la persona se infecta, comienza todo un derrotero buscando las células que nos defienden de las infecciones. Una vez que las encuentra, se anclan a ellas. Lo voy a hablar como si estuviera dando una clase en una escuela. Sí. Una vez que encuentra el virus al linfocito TCD4, que es básicamente el que nos defiende de las infecciones, en ese momento se produce su anclaje, introduce su material genético o su genoma, que al ser ARN tiene una doble cadena helicoidal, a diferencia del ser humano que tiene una triple cadena helicoidal por ser ADN. ¿Bien? Okay. Estamos hablando como si fuera un enchufe. Tenemos un enchufe de 2 patas tratar de engarzar con un enchufe de 3 patas. Un macho de 2 patas tratando de meter un enchufe. Eso es imposible. Claro. Por lo tanto, lo que hace el virus es formar una cadena falsa. Forma una nueva cadena falsa a través de la plantilla del ARN y puede engarzar su genoma con el nuestro. O sea, estamos hablando pone una pata falsa y puede perfectamente enchufar y poner su genoma en nuestras células. Este proceso, que es lento, va minando, va infectando las células que nos defienden de las infecciones. Este proceso dura entre 5 y 8 años hasta que el paciente comienza a desarrollar los síntomas de SIDA, que es cuando el paciente comienza el descenso de peso, caída de cabello y la presencia de infecciones oportunistas, neumonías, meningitis, diarreas crónicas, en fin, toda una serie de escenarios clínicos que son muy característicos del SIDA. Entonces, ¿por qué hago esta pequeña introducción? Durante esos 7 u 8 años que la persona está asintomática, si mantiene relaciones sexuales sin protegerse con otras personas, y esas otras personas mantienen relaciones con otras personas sin protegerse, estamos ya en una cadena de transmisión que es perfectamente evitable con el preservativo. Entonces, estamos viendo y dando números que son no menores. ¿Qué pasa con Jujuy? Y Jujuy tiene un promedio de notificaciones de entre 150 y 160 pacientes por año, nuevos, notificaciones VIH. ¿Sí? Un 30% llegan, no solamente en Jujuy, llegan en otras provincias también, en el país y en el mundo, un 30% de ellos llegan en una etapa muy avanzada, en la cual muchas veces los tratamientos que nosotros le ponemos a los pacientes por ahí no son tan efectivos, y a veces 7 de cada 10 pacientes pueden perder la vida en ese proceso. Hoy por hoy los tratamientos han mejorado mucho, hay tratamientos muy simplificados con una sola pastilla
el paciente puede llevar una vida totalmente normal porque inhibe al virus y baja la carga viral del ser humano. Entonces me parece que en este sentido, en la situación, yo me gustaba, o por lo menos me interesó darles un panorama epidemiológico, y esto obviamente tiene que ver también con la situación de sífilis, que tenemos un aumento muy importante a nivel nacional y está pasando en América Latina. Esto ya se lo viene viendo hace bastante tiempo, ¿no? Doctor, y con respecto a las edades, ¿cuáles son las edades que están más afectadas en este momento en la provincia? Bueno, en general, te digo, voy a hablar esto en forma general porque esto está pasando en todo el país, no es solamente en Jujuy. Tenemos, digamos, un rango de edades que siempre ha sido el adulto mayor, siempre ha sido el prioritario en cuanto al impacto epidemiológico del VIH, pero estamos viendo hoy la llegada a las estadísticas con bastante fuerza de la población adolescente y de la tercera edad, ¿no? Entonces, esto está íntimamente relacionado con el inicio de la actividad sexual en los menores de edad. Nosotros hicimos un trabajo en el 2014, lo comenté recién en otro medio, donde trabajé en una campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH en 30 colegios de la provincia. Hemos trabajado, yo trabajé personalmente con chicos entre 15 y 17 años. Posteriormente a ese trabajo que lo publicamos, hicimos una encuesta anónima donde vimos que el 80, o mejor dicho, el 30% de los chicos entre 15 y 17 años, de esos 30 colegios que trabajamos, ya habían debutado sexualmente. Y de ellos, el 80% no usaban preservativo en las relaciones sexuales. Muy alto. Entonces, ustedes están viendo una explicación científica sólida del por qué puede estar pasando lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que detectamos en esas encuestas y en ese trabajo diario o semanal que hacíamos con este trabajo que fue excelente? Año 2014 ya lo veí. Esto ya, si ustedes ven las notas y empiezan a buscar notas del Tribuno de esa época, 2014, van a encontrar lo que está pasando hoy, nosotros ya lo veníamos avisando. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Una falta de información de los adolescentes o de los jóvenes a lo que se exponían. Eso lo vimos con los chicos, donde no había un conocimiento cabal de lo que se exponían y tomaban las relaciones sexuales como un juego y no como una potencial fuente de infecciones, ¿no? Entonces me parece que eso, una de las cosas que me quedó bastante marcado con los chicos. Y con la tercera edad, yo también soy infectólogo de PAMI, ¿no? Estoy viendo pacientes de tercera edad con HIV, de los dos sexos, pero más mujeres que varones, donde hay un cambio sociológico importante. Las personas de la tercera edad antes los mandaban a cuidar a los nietos y a cocinar. Hoy, muchas mujeres y varones de la tercera edad tienen actividad sexual, pero ellos tienen ese cliché viejo de que en sus épocas, digamos, sus épocas mozas no había estas cosas, no había VIH, no había sífilis, a lo que hoy ellos mantienen relaciones sexuales a veces sin tener estas precauciones. Esto sería una explicación de lo que va pasando, por qué más los jóvenes, pero obviamente la población, digamos, de adultos jóvenes es la más afectada, ¿no? 50 y 50 mujeres que varones. Claro. Doctor, ¿por qué es importante la detección precoz? Hacerse los test y si somos positivos, ¿por qué es importante saber lo antes posible? El test es fundamental. ¿Por qué hacerse los testeos? Y hoy por hoy, una vez por año, y yo los hago a mis pacientes. O sea, yo aparte soy clínico también, así que yo al paciente que ingresa y paciente que veo por primera vez, le pregunto y siempre les sugiero hacer un testeo, máxime si tiene obra social, hacer un testeo de VIH, sífilis y hepatitis B, porque hay gente que hemos descubierto, o por lo menos hemos descrito VIH en personas que no tenían síntomas y no sabían que estaban infectados. Me pasa con sífilis, me pasa con hepatitis B. El testeo es fundamental porque cuando uno diagnostica un paciente con VIH, y recalquemos, vivir con VIH o estar infectado no significa tener SIDA. Okay. Cuando uno está enfermo y ya avanza y está en una situación muy avanzada, es otra situación. En una persona que convive con el virus y es detectado en forma temprana, automáticamente esa persona comienza un tratamiento que es mucho más fácil, inclusive menos comprimidos que un diabético, que un hipertenso, y puede perfectamente llevar una vida totalmente normal. Y el VIH hoy abarca todas las profesiones, especialidades, a todas las actividades que ustedes se puedan imaginar. Yo personalmente tengo 350 pacientes VIH en control. Así que les puedo decir con una solidez importante del grupo de pacientes que tengo, y tengo una muy buena adherencia.
y esos pacientes los tengo hace muchísimo tiempo y haciendo un tratamiento en tiempo y forma, los pacientes llevan una vida totalmente normal. Asimismo, los pacientes recientemente diagnosticados o llegan con un análisis, por ejemplo, que hicieron en la noche los testeos, o se hicieron un testeo en el centro, tengo de todo tipo, Sí. o pacientes que han ido a donar sangre y les saltó el positivo. En fin, tengo un gran abanico de personas que son detectadas, digamos, en forma temprana y han comenzado su tratamiento y llevan una vida totalmente normal. Hoy ha cambiado ese paradigma del VIH con 8 o 10 comprimidos. Hoy toman un comprimido como tamaño de una aspirina y llevan una vida totalmente normal. Entonces, me parece que más allá del tratamiento, tenemos que ser muy enfáticos en la información y tratar de cortar esa cadena de transmisión, sobre todo en la población adolescente, y ahí los papás tienen un protagonismo muy importante, ¿no? Doctor, ¿cómo es el proceso del virus? O sea, desde que yo entro en contacto con el virus, ¿cuánto tiempo pasa para que me dé positivo en el estudio? Bien, es lo que decía recién, desde el momento que la persona se infecta y mantiene relaciones con... Y otra cosa, el virus es, no te digo poco infectante, pero hace falta muchas relaciones sexuales con una persona para infectarse, ¿no? Pero esto sería materia de otra discusión. Sí. Lo que sí te podría decir que en el momento en el que el virus ingresa a nuestro organismo a través de una relación sexual, pasan 2 o 3 días, se produce el contacto entre el virus y el linfocito TCD4 que se encarga de defendernos de las infecciones, lo dije recién, Sí. introduce su material genómico, utiliza la transcriptasa inversa para formar esa cadena falsa de ADN, se produce en el momento de división celular, que es lo normal en toda célula humana, ya la célula humana se divide con el genoma del virus dentro. Pasa igual que una computadora, no hay otra, para que ustedes lo entiendan. El virus introduce su genoma dentro del genoma nuestro, las células comienzan a dividirse, pero en forma defectuosa. Ya son virus, ya son células TCD4 infectadas con el virus. Por lo tanto, no cumplen esa función de defensa de nuestro organismo. Este proceso dura, les dije recién, entre 6 a 8 años hasta que la persona manifiesta síntomas. A las 2 primeras semanas o a la semana ya puede ser detectado el virus con los distintos métodos nuevos de detección digamos, de estudios de laboratorio de tercera y cuarta generación. Ya uno puede detectar el virus muy tempranamente. Entonces, si uno ha tenido un contacto de riesgo, que puede pasar, lo tenemos frecuentemente en el consultorio, se puede esperar 1 semana, 2 para hacer un testeo, un análisis completo, y posteriormente repetirlo al mes, a los 3 meses y a los 6 meses si hubo un contacto sexual, digamos importante en cuanto al riesgo, y eventualmente se puede hacer un tratamiento de prevención también. Entonces, eso quería mostrar en cuanto a los tiempos para que uno tiene para actuar, pero siempre hacer la consulta, en caso de haber tenido una consulta, una relación sexual de riesgo sin preservativo, obviamente tratamos de promover que esto no suceda, pero hacer la consulta, digamos, tempranamente, ¿no? Muy bien. Por último, doctor, y ya no le quitamos más tiempo, con respecto al sífilis, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los consejos que puede dar también? Bueno, con respecto a sífilis viene creciendo de una forma alarmante, ¿no? Esto ya lo veníamos viendo también en años anteriores, se ha tratado en distintos congresos internacionales la situación de sífilis a nivel de América, y hemos visto un crecimiento muy importante. El año 22 ahora ha crecido casi un 30-40% la notificación de sífilis, ¿no? Y esto tiene que ver también con el riesgo. Una persona con sífilis o que es diagnosticada de sífilis tiene 7 veces más riesgo de infectarse de HIV. Eso también, están concatenadas las infecciones de transmisión sexual. En el caso de sífilis, solamente con el contacto uno puede infectarse. En el caso de sexo oral, vaginal o anal, puede perfectamente infectar de una persona a otra en el caso de sífilis, y lo que tiene sífilis es que tiene un chancro sifilítico, una lesión que muchas veces es muy poco perceptible y no duele. Claro. Entonces, si está localizada en vagina o en región perianal o en boca, en el sector de faringe, puede inclusive la persona no darse cuenta que la tiene. Entonces, con respecto a sífilis, se ha producido una explosión a nivel nacional. Todo el NOA no está exento de esto, hasta el punto que el NOA duplica la tasa cada 100.000 habitantes con respecto a sífilis. Y esto cae en lo mismo, chicos, con respecto a sífilis, es la información. Me parece que la gente tiene que estar informada, y nosotros tenemos fundamentalmente que informar que la protección a través del preservativo es fundamental. Creo que en este sentido VIH, sífilis y hepatitis van todas de la mano. Es como un trencito donde la forma de protección es exactamente la misma. La relación responsable
Y si hay una relación casual, utilizar preservativo, eso es fundamental. Sí o sí. Es muy fácil, no es tan complicado, no es tan complejo. Entonces, hoy por hoy el ser humano está expuesto en una relación sexual no protegida a padecer entre 10 y 12 infecciones distintas. Un montón. Entonces creo que en este sentido el dato es fundamental. Se está trabajando con sífilis mucho, acá en la provincia se está trabajando mucho, he estado en contacto con el gobierno, con el ministerio, y se está trabajando mucho en prevención, se ha bajado los casos de sífilis congénita, se está trabajando mucho en detección también, pero me parece que esto es fundamental, chicos, y como para finalizar un poco la nota, creo que es fundamental el trabajo de la población. Acá no depende todo del gobierno provincial, nacional, en fin, de los recortes. Acá también tiene que ver el trabajo responsable que tenemos nosotros como seres humanos responsables. Somos adultos y podemos decidir si tener una relación sexual protegida o no. Eso fundamentalmente, y los papás también con los adolescentes. Excelente. Muy bien, doctor, muy claro. Le agradecemos por su tiempo, por los datos. Esperemos que esto cambie. Desde nuestro lugar vamos a hacer lo posible, obviamente, para tratar de concientizar y brindar esta información que vivimos en lo inmediato, muchas redes sociales, mucha conexión, pero es a veces ilógico pensar que falta la información, que no les llega a la gente. Así que, bueno, esperemos aportar nuestro granito de arena en esta compleja situación epidemiológica. No, muchas gracias a ustedes. Un placer. Un abrazo. Hasta luego, Saludos. doctor. Muy bien, ahí hablamos con el doctor Gustavo Echenique, médico infectólogo, también presidente del Colegio Médico. Complicada la situación con el sífilis, ¿no? También con el VIH en este Día Mundial de la Prevención y de la hepatitis, estas tres patologías, estos tres virus que, es como nos decía, ¿no? Van de la mano. Y lo más importante, usar preservativo cada vez que tenemos relaciones